Quiero que te imagines el peor olor del mundo. Una mezcla de pólvora, sudor y miles de cuerpos descomponiéndose bajo el sol tropical. Estás en una colina llamada Palo Negro, en Colombia. Año 1900. Llevas 10 días peleando sin dormir. No has comido nada más que panela y agua sucia. Tus botas se deshicieron hace días, así que peleas descalzo sobre una alfombra de casquillos de bala caliente y huesos rotos. Miras a tu lado y tu compañero no se mueve. Está muerto, pero no puedes enterrarlo porque si levantas la cabeza, te vuelan los sesos. Así que haces lo único que puedes hacer. Lo empujas, lo acomodas y lo usas de almohada para disparar tu fusil. De repente, escuchas un grito que te hiela la sangre. ¡A la carga! Ves venir una ola de hombres con camisas rojas, sin armas de fuego, corriendo hacia ti solo con machetes oxidados en las manos. Vienen a cortarte en pedazos. Tienes una ametralladora moderna, una Maxim, pero son tantos que las balas no alcanzan. Esto no es una película de zombies. Fue la batalla de Palo Negro, el combate más largo y sangriento en la historia de Sudamérica, donde liberales y conservadores se mataron durante 15 días seguidos sobre una montaña de cadáveres. Bienvenidos a la Guerra de los 1000 días, la guerra donde se acabaron las balas y empezaron los machetes. La guerra que dejó a un país sembrado de cráneos y le costó a Colombia perder Panamá. Si tienes estómago fuerte, quédate, porque hoy vamos a bajar al infierno tropical. Para entender por qué se mataron con tanta rabia, hay que entender que en la Colombia de 1899 no eras colombiano. Eras liberal, rojo, o eras conservador, azul. Se odiaban a muerte, no por política, sino por religión casi. Si nacías en un pueblo azul, odiabas a los del pueblo rojo. Los conservadores tenían el poder, el ejército y el apoyo de la Iglesia Católica. Los liberales eran los rebeldes, los comerciantes, los que querían federalismo y separar la Iglesia del Estado. La economía estaba destrozada porque el precio del café se había ido al suelo. El país estaba en quiebra, y los liberales dijeron, es ahora o nunca. El 17 de octubre de 1899 estalló la guerra. Pero no fue una guerra de ejércitos profesionales, fue una guerra de gente común. El panadero agarró su cuchillo, el campesino su machete de cortar caña, el rico su revólver importado. Los generales liberales como Uribe, un tipo elegante, intelectual pero letal, y Benjamín Herrera, organizaron guerrillas, pero tenían un problema grave. No tenían armas modernas. El ejército conservador tenía fusiles Mauser alemanes, cañones Krupp y ametralladoras. Los liberales tenían escopetas viejas y machetes, muchos machetes. La primera gran sorpresa fue la batalla de Pero Alonso. Los liberales, liderados por Uribe, estaban rodeados y casi sin munición. Parecía el fin, pero Uribe hizo una locura. Ordenó cargar a través de un puente bajo fuego enemigo. Cruzaron corriendo, cayendo como moscas, pero llegaron al otro lado y destrozaron a los conservadores en combate cuerpo a cuerpo. Fue una victoria épica. Los liberales se sintieron invencibles. Creyeron que podían marchar hasta Bogotá y tomar el poder en semanas. Pero los conservadores cambiaron de general. Pusieron a cargo a Próspero Pinzón, un hombre frío, calculador y devoto, que veía la guerra como una cruzada santa. Pinzón decidió esperar a los liberales en un terreno que él eligió, una cordillera de colinas escarpadas cerca de Bucaramanga, un lugar llamado Palo Negro. Pinzón sabía que los liberales venían eufóricos pero sin suministros, así que preparó una trampa mortal. Cavó trincheras, puso las ametralladoras en los picos altos y esperó. «Que vengan», dijo. «Aquí será su tumba». El 11 de mayo de 1900, los ejércitos chocaron en Palo Negro. Eran 7,000 liberales contra 21,000 conservadores. Lo que pasó ahí no tiene nombre. No fue una batalla, fue un matadero industrial. El terreno era tan quebrado, tan lleno de lomas y barrancos que no había líneas claras. Se peleaba colina por colina, metro por metro. Los liberales atacaban subiendo la montaña. Los conservadores los barrían con metralla desde arriba. Los cuerpos empezaron a rodar ladera abajo,
acumulándose en las quebradas. Pasó un día, 2 días, 3 días. La batalla no paraba. El calor tropical aceleró la descomposición. Al cuarto día, el hedor era tan fuerte que los soldados vomitaban mientras disparaban. Las nubes de moscas eran tan densas que se metían en la boca y en la nariz de los vivos. Pero nadie retrocedía. ¿Por qué? Porque el odio era más fuerte que el asco. Se acabaron las balas y ahí entraron los machetes. Hubo cargas suicidas donde batallones enteros de macheteros liberales se lanzaban contra las trincheras para hackear a los enemigos antes de morir. Se peleaba a cuchillo, a piedra, a mordiscos. Cuentan los sobrevivientes que la sed era tan terrible que los hombres bebían de los charcos formados por la lluvia y la sangre de los muertos. Llegó el día 10. Ya no había estrategia. Era una lucha de resistencia mental. Los médicos amputaban piernas y brazos sin anestesia en carpas llenas de barro, mientras las balas atravesaban la lona y mataban a los pacientes en la mesa de operaciones. Los soldados dormían abrazados a los cadáveres de sus compañeros porque no había espacio libre en el suelo. Usaban a los muertos como escudos. «Pásame al muerto», gritaban, para tapar un hueco en la trinchera. El 25 de mayo, después de 2 semanas de horror absoluto, los liberales se quebraron, no por cobardía, sino por agotamiento y enfermedad. Empezaron a retirarse, dejando atrás 4,000 muertos insepultos en las colinas. Los conservadores ganaron, pero quedaron traumatizados. Nadie celebró. El campo de Palo Negro quedó tan contaminado por la muerte que dicen que durante años nadie quiso cultivar nada ahí. Las calaveras blanqueadas por el sol cubrían la montaña como si fueran nieve. Detente un segundo. Trata de imaginar dormir durante 15 días sobre el cadáver de tu mejor amigo mientras te disparan. Si crees que la historia debe contarse así, cruda y sin censura, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene ahora es la consecuencia fatal de esta masacre. Cómo Colombia perdió Panamá. Después de Palo Negro, la guerra cambió. Ya no hubo grandes batallas. Los liberales se dispersaron y empezó la guerra de guerrillas. Pero el país estaba vacío. Se habían acabado los hombres. ¿Y qué hicieron ambos bandos? Reclutaron niños. Los chulavitas o los pequeños guerrilleros. Niños de 10, 11, 12 años. Les daban fusiles que eran más grandes que ellos. Les daban aguardiente con pólvora para que perdieran el miedo. Fue la generación perdida de Colombia. La guerra se arrastró hasta 1902. El país estaba en ruinas. 100,000 muertos. Una cifra monstruosa para la época. La economía destruida. La moneda no valía ni el papel en el que estaba impresa. Y en medio de esa debilidad, los buitres aprovecharon. Estados Unidos tenía el ojo puesto en el departamento de Panamá. Querían construir el canal. Vieron a Colombia desangrándose, peleando entre hermanos, y dijeron: es el momento. Apoyaron a los separatistas panameños. Enviaron sus barcos de guerra para impedir que Colombia moviera tropas para recuperar el territorio. Y así, sin disparar casi un tiro, Colombia perdió su joya más preciada. Panamá se separó en 1903, meses después de terminar la guerra. La guerra de los 1000 días no dejó ganadores. Los conservadores se quedaron con el poder de un cementerio. Los liberales se quedaron con el rencor. Y Colombia se quedó sin Panamá y una herida de violencia que tristemente nunca cerró del todo. Los abuelos de esta guerra le contaron el odio a sus nietos, y esos nietos protagonizaron la violencia de los años 50. La sangre llama a la sangre.